querida familia. Les bendigo en esta mañana, le doy gracias al Señor por sus vidas. Y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Tengo un mensaje maravilloso que creo que será de gran edificación y de gran bendición. Y quiero comenzar con un versículo, la palabra de Dios en Proverbios 27:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una historia real en Brasil para el año de 1987, septiembre de 1987, ocurrió cuando en un hospital abandonado entraron dos personas y sustrajeron de allí una máquina que fue utilizada para hacer radioterapias a las personas que tenían cáncer. Ellos tomaron la máquina, se la llevaron en una carretilla para sus casas y la destaparon, y de ahí sacaron una cápsula que tenía un líquido que ellos totalmente desconocían. Esa cápsula fue vendida a un comerciante que negociaba chatarra, y posteriormente el comerciante, 1 o 2 días después de que entró al lugar, notó que la cápsula en la oscuridad producía una luminosidad, y se maravilló con aquel evento. Por el contrario, aquellas personas que le vendieron la cápsula, a los 2 o 3 días estaban sufriendo algunas molestias estomacales y bueno, fueron atendidos médicamente, y pues de momento no se supo el diagnóstico, pero tenían manifestaciones como pareciera un virus, algo que los médicos de momento no podían entender. El hombre se llevó a la casa la cápsula y pues fue un motivo de orgullo en su casa. Los vecinos aún tocaron el líquido que ella contenía y la pusieron en el comedor. La hija, la sobrina de aquel dueño de la chatarrería también pues la tuvo en sus manos y consumió. Lo lamentable de la historia es que la niña pues poco tiempo después falleció, y todas las personas que estuvieron alrededor de la cápsula empezaron a enfermarse y a mostrar manifestaciones no conocidas. Y la esposa del comerciante, sospechando, tomó la cápsula y la llevó a un instituto donde posiblemente le darían un veredicto de lo que era la cápsula. Ella sospechaba enormemente de que esa cápsula era la causante de todas las enfermedades que estaban ocurriendo. Como aquella cápsula producía una luz y estaban en la época de carnavales, la gente se quería untar de la cápsula para parecer más iluminado, al punto de que de aquel lugar vinieron con un aparato que detecta la radioactividad, y faltando unos 100 metros el aparato disparó la radioactividad, y el funcionario aquel dijo: la máquina está mala. Y fueron nuevamente por una máquina, e igualmente cuando se acercaban al lugar faltaban unos 100 metros y la máquina estaba disparada al tope de la radioactividad. Y efectivamente encontraron que en aquel lugar estaba disparada la radioactividad. Para no hacer el cuento muy largo, muchas de las personas que tocaron la cápsula pues posteriormente fueron indemnizadas por el Estado. Alrededor de unas 250 víctimas recibieron pensiones estatales, y otras 2.000 personas, entre bomberos, policías, también recibieron indemnización del gobierno porque fueron lesionados. Al punto de que este accidente fue el accidente más grande ocurrido después del accidente de Chernobyl. Entonces, casualmente, o sea, sin conocer a aquellos hombres lo que estaba sucediendo, causaron este daño, y alrededor de 40 casas con sus electrodomésticos, con todo lo que contenían,
fueron enterrados en un lugar porque todo estaba contaminado de radioactividad. Y bueno, lo que quiero hablar hoy es muy importante y se parece mucho a nuestra historia de hoy. Se trata del pecado oculto. ¿Qué ocurre cuando en tu vida hay un pecado oculto? ¿Qué ocurre cuando tú caminas en tu intimidad con pecados ocultos? ¿Cómo esta fuerza del pecado oculto que se convierte en un anatema para tu vida contamina tu vida, tu familia, tus proyectos y al punto de que muchas veces a pesar de que las personas son cristianas y dicen, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Señor, ¿por qué mi casa parece un infierno? ¿Por qué no puedo tener una armonía con mi esposa? ¿Por qué la atmósfera en mi casa es tan pesada? ¿Por qué cuando oro vienen imágenes a mi vida que no quiero tener? ¿Por qué cuando hablo con mis hijos no hay una buena relación? Si yo soy una persona que creo en la palabra de Dios, que creo en Dios y las cosas no me funcionan en mi vida, porque yo no veo los resultados de los cambios a pesar de que yo hago ayunos, a pesar de que yo hago oración, a pesar de que yo me congrego, porque todo está en un constante conflicto en mi vida, porque no puedo tener una familia feliz. O sea, ¿cuántos interrogantes suceden en nuestra vida o en la vida de muchas personas que a pesar de que tienen un título de cristianos, pero sus resultados, su vida no es un gran testimonio de esto? Y bueno, si en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tus proyectos, en tus cierres de negocio está sucediendo algo parecido, imagínate que estás metido en una barca dentro de un río que navega, pero esta vez tú estás con los ojos vendados, estás con las manos atadas, estás con los pies atados y aparte de eso la barca no tiene remos y la barca navega por la corriente hacia un acantilado. Más o menos es la posición cuando tú tienes un pecado oculto o militas dentro de los pecados ocultos. Tu vida, el destino de tu vida será caer a un abismo realmente. Y ya entendiendo estas cosas, ya no necesitarías preguntarle al Señor, pero ¿por qué a mí? Porque muchas veces nos preguntamos, Señor, si yo me congrego, Señor, si yo ayuno, Señor, si yo te hago la oración, si yo creo en ti, pero muchas veces los resultados no son consecuentes con las formas como nosotros nos conectamos con el Señor. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué me suceden las cosas malas? ¿Por qué muchas veces se le suceden a los seres que amamos? ¿Por qué pasan estos hechos y tengo estas consecuencias tan duras? ¿Qué sucede con mi vida, Señor? Y muchas veces pues le atribuimos, no, es la voluntad de Dios, o sea, tratamos de buscar un razonamiento humano a cosas que tienen un fundamento espiritual y a cosas que tienen una desobediencia a la palabra de Dios. Simplemente pues todo esto sucede porque vivimos una vida alejada. Cuando Jonás huyó del mensaje de Dios, cuando desobedeció a Dios y se embarcó se montó en un barco y huyó en medio de la tormenta, las personas decían, pero ¿por qué este barco está a punto de naufragar? Y descubrieron que era Jonás quien tenía un pecado oculto, había sido desobediente y lo arrojaron al mar. Inmediatamente las aguas se calmaron. Muchas veces nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar lleva y arrastra, como en aquella historia del comienzo de nuestra prédica hoy, contaminando. Se van contaminando a través de nuestros actos y a través de nuestros pecados ocultos. Creemos que nadie sabe, creemos que todas las cosas las hago pues en mi intimidad o las hago bajo total discreción, pero el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe. Entonces, mira qué interesante, porque muchas veces pensamos, no, yo vivo mi vida
vivo mi vida pues tranquilo y hago mis cosas y nadie se da cuenta, a nadie perjudico, pero totalmente no es así. Repito el versículo con nuestro versículo central: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Proverbios 27:13. Resulta que, haciendo referencia a Jesús, cuando caminaba por los distintos lugares de Galilea, dice que Jesús sanó a un paralítico que estaba en el lago de Betesda, y posteriormente se encontró con él en el lugar, porque el paralítico nunca supo quién lo había sanado, y los judíos le preguntaban: ¿pero quién te sanó en un día de reposo? Y dice: no sé, pero luego se encontró con Jesús, y Jesús le dijo estas palabras: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga sobre ti alguna cosa peor. ¿Por qué Jesús le diría a este hombre: mira que no peques más, para que no venga sobre ti alguna cosa peor? Entonces esto nos abre una idea de que nuestros actos, nuestros pecados traen consecuencias inmediatas a mediano y a largo plazo, y no solamente a nuestra vida, sino a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros asuntos. Entonces, qué importante vivir una vida de rectitud. Hay una historia central en todo esto que quiero ir narrándola y despedazándola, y se trata está en el libro de Josué. En el libro de Josué vamos a iniciar con Josué 6, el 17 y el 18, que es cuando Josué y todo el pueblo de Israel toman a Jericó. Por orden del Señor, el Señor había dado las instrucciones precisas de cómo el pueblo de Dios iba a tomar a Jericó, que era una tierra de pecado. Y estas fueron las palabras del Señor a Josué. Y dijo: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Rahab era aquella que había protegido a los espías de Israel. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Este fue el mensaje de Dios. Está en Josué 17, 18, y efectivamente el pueblo, Josué, procedió de la forma como el Señor le había dicho, dando unas 7 vueltas durante 7 días y tocando las trompetas. En fin, bueno, no es el tema de hoy, pero el pueblo de Israel glorioso triunfó de la mano de Dios. Y pasaron, se sentía el júbilo, realmente el júbilo. El próximo versículo, el próximo capítulo de Josué 7:1 arranca con un título que dice: el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Canri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema lo que el Señor había prohibido, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Sucedió así. Después Josué envió desde Jericó a Jai, que era el próximo pueblo que iban a tomar, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. O sea, fueron derrotados por el pueblo de Jai, los hombres de Israel. Y viene el versículo 5, pero quiero que miren
cómo el pecado oculto aparentemente no se ve, pero está ahí causando daño. O sea, ya el Señor había retirado de el respaldo que le estaba dando al pueblo de Dios por la acción por la acción de Acán, que había tomado del anatema en el pueblo de Jericó. Dice el versículo 5, y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, se desplomó totalmente el pueblo de Israel. Un pueblito tan pequeño derrotó a 3,000 hombres de Israel. Y ellos pues obviamente sintieron angustia, porque ellos se sentían los elegidos de Dios, porque el Señor los respaldaba, los había llevado a la tierra prometida y los había respaldado en todo el camino durante el desierto, y había hecho todos los milagros que había hecho y los tenía en ese momento conquistando la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era la actitud de José? Y se parece a la nuestra cuando las cosas no nos salen bien. Josué se postró, Josué rasgó sus vestiduras, Josué se bañó en cilicio, y aún los ancianos se bañaron en cilicio por esa pérdida, y ocurrían dentro de la mente de Josué muchas cosas. El versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre el rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Cuál era la idea en este momento? La vergüenza de haber sido derrotados siendo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa usualmente? Bueno, soy cristiano, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo tengo un Dios poderoso que todo lo puede, si yo tengo un Dios poderoso que me respalda, ¿por qué hoy ando sin provisión? ¿Por qué hoy mi negocio no funciona? ¿Por qué hoy mi vida está quebrantada de salud? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto, lo otro y lo otro? Y esa es la pregunta que nos hacemos, y es la pregunta que Josué le hacía al Señor. Señor, y Josué dijo: Señor Jehová, versículo 7, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Esas eran las palabras de Josué, la forma como Josué se lamentaba o se quejaba delante del Señor por esta pérdida que acababan de tener. Para Josué simplemente era una pérdida, pero él no sabía todo el fondo de lo que estaba sucediendo en este momento. Pero observe la respuesta de Dios. Versículo 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado aleja a Dios y nos debilita frente a los enemigos. Observe que Dios ya había puesto las cláusulas de cómo iban a proceder en Jericó, y ellos quebrantaron. Bueno, Acán quebrantó en nombre de toda la congregación, quebrantó. Él lo hizo a título personal, pero esa acción de Acán contaminó totalmente el pueblo de Israel, y estaban viviendo en este momento esa derrota. Por eso los hijos de Israel, versículo 12, no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, y por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. En este momento el Señor le está diciendo a Josué: hay anatema. El Señor todo lo sabe. Hay anatema, dice el Señor, le dice a Josué. Josué está ignorante de todo lo que está sucediendo, simplemente está quebrantado por la pérdida. Y viene una orden de santificación de Dios. Dice, versículo 13, levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, le decía el Señor.
haciendo paréntesis en Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Esto está en Lucas 8:17 a manera de paréntesis. O sea, el Señor todo lo sabe y todo lo oscuro será descubierto. Entonces, en Hebreos 4:13 también hay un versículo muy importante y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, ninguna obra que nosotros hagamos en nuestra intimidad, en nuestra oscuridad, ha sido desconocida por el Señor. El Señor todo lo ve. El Señor está presente, es omnisciente, omnipresente. O sea, todo lo ve y todo lo sabe. Entonces, no hay forma que nosotros nos escondamos, no hay forma que podamos proceder sin que Él lo sepa. Entonces, ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando yo obro en mi vida con pecados ocultos? Hay muchas consecuencias. Lo primero es que pierdes la comunión con Dios. Tal vez no importa que tú te arrodilles, no importa que tú hagas todas las manifestaciones de religiosidad, pero tu vida no es un testimonio, tu vida es oscura porque tienes pecados ocultos. Entonces pierdes totalmente la comunión, o sea, en el área espiritual te afectas la salud espiritual de tu vida. El pecado también daña la salud física. Físicamente manifestamos, somatizamos cosas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista David, queriendo decir que por todos sus pecados, por todo lo que ocultó cuando Betsabé, o sea, se envejecieron mis huesos. Muchas manifestaciones de enfermedades vienen por presencia de pecados en nuestra vida, por presencia, por guardar ira, por guardar rencor, por envidia, o sea, cuántos sentimientos albergamos dentro de nosotros que son dañinos y los materializamos, los somatizamos, y viene una artritis, viene una cantidad de enfermedades, viene un cáncer, vienen enfermedades que no sé, el colon irritable y bueno, todas las enfermedades de moda que son consecuencias de que esta área espiritual y esta área nuestra no está alineada con Dios y con la verdad. Vienen también, pues, el pecado oculto afecta nuestra salud emocional. También, cuando tenemos pecados ocultos, pues empezamos a ser vulnerables, empezamos a tener cambios de ánimo, del estado de comportamiento, muchas veces la tenemos. Entonces, tenemos que tener presente que todos esos pecados ocultos no están ahí en vano, simplemente están haciendo daño y están minando cada una de nuestras áreas, la física, la espiritual, la emocional, está siendo afectada por estos pecados ocultos, porque tengo que aparentar una cosa y vivo una vida oculta que nadie conoce, solo Dios la conoce. Y otra cosa, que el pecado oculto te inhabilita para luchar con el enemigo. Muchas veces cuando entras en pecado automáticamente quedas encadenado. Satanás te tira una cadena, o las fuerzas del mal te tiran una cadena y eres controlado por el pecado. O sea, ya no puedes hablar, ya no puedes tener la fuerza que tendrías cuando caminas una vida de rectitud y una vida limpia. Muchas veces dentro del pecado, por decirte un ejemplo, una persona tiene un empresario tiene una intimidad con su secretaria y en ese momento él acaba de ser vulnerable. Cuando él entrega, cuando él quebranta su rectitud por un pecado de la carne, por una concupiscencia, o sea, acaba siendo preso de una persona que simplemente es su empleada. Ya no le puede hablar con la misma autoridad. Si ella quiere en algún momento comportarse de una forma como no debiera, o sea, él tiene que soportar que ella lo haga, porque ella conoce su pecado. Ella conoce su pecado, y esa es una de las formas como quedamos atados en la vida, cuando cometemos pecados fuera de nuestra casa, pero en presencia de otras personas que no pertenecen a nuestro núcleo, pero conocen nuestra debilidad. Cuando cometemos esa serie de pecados delante de personas que no están muy cercanas, pero nos hacemos vulnerables y automáticamente quedamos encadenados, y es como si
como cuando sacas a pasear un perrito al parque con una cadena y el perrito quiere ir para todo lugar y lo controlas con la cadena. Así el pecado, a través de terceros, a través de fuerzas espirituales, te controla y no puedes hacer las cosas como realmente tú quisieras hacerlas. Esa es parte de las consecuencias del pecado. Cuando tu dinero no es limpio y otra persona lo conoce, o sea, no tienes la capacidad para hacer los negocios, no tienes la capacidad para debatir. Cuando sientes una injusticia pero estás contaminado o has dado tu brazo a torcer en algún negocio, cuando compraste corrupción, o sea, ya no tienes la fuerza para salir a decir con la frente en alto, yo no lo hice. Tienes que evadir, tienes que buscar formas diferentes, como hacen ahora la justicia, buscan testigos falsos y cosas que no son de Dios realmente. Entonces, mire todas las consecuencias que tiene el pecado. Y vamos a ver muchas más consecuencias ahora, pero la actitud del que milita con el pecado cambia automáticamente. Hay formas que son manifiestas cuando las personas andan en pecados ocultos. Una de las primeras pues es este estado de ánimo alterado. Muchas veces son sensibles cuando creen que están siendo juzgados, y aún las personas que no lo conocen ni siquiera tienen idea de lo que está sucediendo por dentro de su cabeza, pero ellos creen que ya están maquinando contra ellos un complot para el desplomarse. O sea, él automáticamente se imagina una serie de eventos con los cuales él irá a caer y irá a quedar mal y será la vergüenza de su familia, de su empresa, del lugar de su comunidad. Y otra cosa es esa expectativa de censura que constantemente te llena. O sea, te crees que estás censurado, o sea, constantemente te sientes señalado. O sea, cuando tienes el pecado oculto, sientes que detrás, en los corrillos, hablan de ti. Sí, esto es porque yo sé estas cosas y ellos están hablando aquello porque saben. O sea, automáticamente te empiezas a crear una serie de películas que te van desgastando y van creando un distanciamiento con las personas, y tienes que, ahora ya no caminas por ese pasillo, sino que vas a dar la vuelta para no verlos, y cosas por el estilo suceden cuando tienes pecados ocultos. Cuando la persona se siente acusada, reacciona violentamente. Esta es bien importante. Ya, reaccionan violentamente. Si tú eres una persona que tiene cosas ocultas, seguramente no le vas a mostrar el celular a tu esposa. Seguramente lo mantienes bloqueado y nadie conoce la clave en tu casa, porque tienes cosas ocultas. Si verdaderamente quieres ser libre, necesitas confesar tus pecados. Si verdaderamente quieres ser libre, necesitas apartarte de todas las cosas que están haciendo que no le agradan a Dios, que no están bien. O sea, tu esposa debería tomar tu celular con toda la confianza y mirarlo, porque no debe haber un chat que no corresponda a un hijo de Dios. No debe haber unos teléfonos de alguien que no, con el cual tienes o pretendes tener alguna clase de intimidad. Entonces, esa forma de vida, y cuando te toman el celular, me estás buscando porque crees que yo estaba en algún lugar. O sea, reaccionas de una forma con rabia, evidenciando que tú estás manipulando una vida con pecados ocultos. Es muy importante, o sea, la forma como reacciona. Te das cuenta que hay algo. Cuando la persona reacciona con esa vehemencia, posiblemente hay algo oculto ahí. Cuando tú estás claro, cuando tú sabes que tú no fuiste, cuando tú sabes que ni siquiera se te ha pasado por la cabeza, tú tranquilamente, no, yo no fui, yo no soy, yo no procedo de esa forma, o sea, con toda la naturalidad del caso. Pero cuando reaccionas con esa rabia, es algo manifiesto de que tú posiblemente estás militando dentro del propio pecado. Cuando se sienten acusados, ellos reaccionan mal y viene ese sentimiento de culpabilidad también. Ya cuando
cuando realmente están siendo sorprendidos y viene ese sentimiento, dice, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí en esto? Cuando un esposo es hallado en infidelidad, cuando una esposa es hallada en infidelidad, empieza ese dolor, ese arrepentimiento, pero ¿por qué lo permití? ¿Por qué fui tan frágil? ¿Por qué fui tan débil y caí en manos del pecado? Si yo me pude haber aguantado, si yo me pude haber alejado realmente y no caer en estas cosas. Y bueno, otra cosa es que las personas que tienen pecados ocultos proyectan ese pecado dentro de los comportamientos de las otras personas. Sí, eso es seguramente porque ellos son así. Estás actuando como juez, pero por tu propia esencia, por la forma como tú vives tu vida, crees que los demás también viven la vida de esa misma forma y te vuelves un juez, dictaminando comportamientos y pecados dentro de las personas sin saber si eso es verdad o es mentira. Entonces es otra de las formas como la actitud de la persona que milita en el pecado expresa. Hay una forma más que es bien importante. A las personas que tienen los pecados ocultos les gusta buscarle la caída a sus líderes, a las personas sobre las cuales ellos tienen subordinación o son subordinados de ellos. Esa forma como cuando estás buscándole una caída a tu líder, a tu jefe, a tu ministro, a tu pastor, estás buscando, pero mira que él también tiene un estilo de vida así, justificando tus propias miserias. Realmente esa es la forma como el hombre que milita en los pecados ocultos se comporta buscando caídas como para poder justificar esas falencias que tiene dentro de sí. Hay algo muy importante, es que cuando los líderes fallan realmente, porque son humanos, porque bueno, son carne también a la larga, cuando los líderes fallan, lo que sale de tu corazón es bien importante. O sea, ¿qué hay dentro de tu corazón hacia las personas que pueden fallar? Un líder puede fallar. Noé, cuando se emborrachó, sacó a la luz lo que tenía su hijo Can. O sea, los otros sacaron a su padre sin mirarlo, pero Can se burló de él realmente. O sea, ¿qué había en el corazón? Cuando el líder falla, ¿cómo reaccionas tú cuando el líder falla? ¿Reaccionas con misericordia o te justificas? ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Se dan cuenta que esto no era todo lo que decía? Y empiezas a justificar y a botar basura por tu boca de lo que no deberías decir, a tomar juicios que no deberías tomar, realmente sin conocer pues todos los detalles. Y no somos nadie, no somos jueces para juzgar a nadie realmente. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el juez supremo que en su momento estará juzgando nuestras obras realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con Acán. Vamos a ver qué pasó con Acán. Acán, versículo 14. Os recuerda que el Señor le dijo, vamos a purificar este pueblo. Reúneme, le dijo a Josué, vamos a purificar el pueblo. Versículo 14 de Josué 7 dice, os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de que Jehová tomare se acercará por sus varones. Versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, consecuencia del pecado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Se acuerdan de la contaminación, de la radioactividad? Bueno, mira lo que está pasando con el pecado. O sea, será quemado él y todo lo que tiene, o sea, sus objetos, sus vacas, sus bueyes, su familia, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose, versículo 16, de mañana hizo acercar a Israel por las tribus, y fue tomada la tribu de Jehová. Eso es otra cosa, que cuando tienes un pecado oculto y estás dentro de una comunidad, estás sustrayendo, o una persona que está sustrayendo cosas de la empresa, y hay muchos que pudieran ser los culpables, y reúnen a todo el grupo de empleados y dicen, aquí se están perdiendo dinero, aquí se están perdiendo objetos, aquí están ocurriendo esta serie de daños, aquí están ocurriendo esta serie de eventos que están dañando las finanzas de esta empresa, y
y bueno, el que está en el pecado, y no, aquí están todos, no me van a coger a mí. Pero empieza la selección. Imagínate el corazón de Acán cuando empiezan a hacer esa selección. Por favor, salgan, quédense acá los de la tribu de Judá. Bueno, pero él dice, bueno, tribu de Judá, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de la tribu de Judá, pues igual nada va a pasar. Es como si en la empresa dijera, bueno, por favor se quedan todos los de producción. Entonces, bueno, hay muchos en producción, entonces todavía tengo posibilidades de evadir esa responsabilidad. Y dice, versículo 16, José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por las tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo, bueno, ahora dijo, por favor, los de Sera, ya los de la tribu de Jehová, pues apártense, solamente se va a quedar la familia de Sera. Y bueno, pero mi familia tiene muchos. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones. Por favor, todos los varones de Sera se quedan. Y bueno, aún había muchos. Fue tomada la familia de Zabdi. Pero aún como familia todavía hay mucho. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Y dijo, y aquí por favor se queda Acán. De esta línea de Judá, de Sera, de Sardi, de Zabdi, se queda Acán. Y en ese momento yo me imagino el corazón de Acán, cómo está, porque las consecuencias del pecado sí las sabían el pueblo de Dios. O sea, toda la ley era clara para... Y saber, bueno, pero aún todavía no lo inculpaba porque él tenía enterradas todo el anatema, estaba enterrado en su cabaña donde ellos habitaban. Entonces hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Canri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria al Señor de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dice, hijo mío, da gloria a Jehová de Israel y dale alabanza. En este momento, ¿por qué le está diciendo Josué esas palabras a Acán? Porque hasta ahí todo el pueblo de Israel estaba culpando a Dios de la pérdida de la batalla. O sea, Dios en ese momento era el culpable porque supuestamente no los había respaldado. Cuando Josué le dice, dale alabanza a Dios, es restaura el nombre de Dios. Di que hiciste, di en dónde tienes las cosas. No me lo encubras. Porque estaban culpando a Dios. Entonces, versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Viene en este momento donde él manifiesta su ambición, su rebeldía, el menosprecio por la autoridad de Dios, el menosprecio por todo su pueblo. Habían muerto 36 hombres en esa batalla contra los de Jai, y eso prácticamente en este momento era culpa de Acán. Versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico, y muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé. O sea, vino la codicia de Acán. Estaban dentro de la guerra, todos sus compañeros estaban, y él estaba tomando anatema de lo que el Señor había dicho que no tomase. O sea, el Señor no quería que tomaran anatema de todo lo que estaba en Jericó. Solamente había unas cosas que el Señor había dicho que tomaran, pero esas cosas que tomó Acán no las había permitido que el Señor que las tomara, y él las tomó a escondido. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. O sea, todo lo había camuflado y escondido. Él pensó que se iba a evadir, como posiblemente todas las personas que militan dentro de los pecados, o militamos dentro de los pecados ocultos. O sea, en algún momento va a ser descubierto. Y entonces Josué envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda el dinero, todo estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ellos. Qué dolor para Acán.
y para su familia. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. ¿Tú te imaginas este evento donde él está aquí siendo el escarnio en este momento de todo el pueblo de Israel, observando cómo este hermano había procedido de la forma como el Señor no quería? O sea, todos los hombres habían arriesgado su vida en la guerra, y este hombre, en vez de estar luchando, estaba tomando el botín para su propia vida y para su propia riqueza. Desobediencia. Y el pecado oculto es igual como la radioactividad, como hablábamos al principio. Cuando miramos, o sea, los trastornos más frecuentes producidos por el exceso de radiación son el cáncer, las alteraciones gastrointestinales, afecciones de la médula ósea, así como el aparato reproductor, infertilidad y malformaciones, y el debilitamiento del sistema inmunológico. O sea, la radioactividad daña los ovarios de la mujer, y la genética que viene después de engendrar, cuando una mujer ha sido sometida a radioactividad, puede causar malformaciones en el feto, en el embrión. Y en el hombre no tanto, porque pues, los espermatozoides se regeneran cada 90 días, entonces, pero en la mujer los óvulos que tiene desde el vientre de la madre, el feto de la bebé, ya están ahí los óvulos formados, y el Señor hizo todo el arsenal de óvulos que van a fecundarse más adelante para procrear vida. Y entonces la contaminación o sea, cuando se deposita en el suelo, en el mar, y se incorpora a la cadena alimentaria de los seres vivos mediante el proceso que se llama bioacumulación, va pasando de unos a otros, de las plantas a los animales, a los seres vivos, a los seres humanos. Y esto pasaba con el pecado de Acán, y esto pasa con el pecado oculto de nuestras vidas. O sea, cuando nosotros tenemos, no crean que una persona que está mirando pornografía, que está actuando en infidelidad, o sea, está teniendo una segunda vida oculta, va a quedar todo en vano. O sea, va a haber consecuencias que no quieres que pasen, y no solamente van a ser para tu vida, estás maldiciendo a tu familia, estás lanzando, o sea, una nueva generación de maldad hacia las próximas generaciones de tus hijos, de tus nietos y de tu descendencia. O sea, están siendo castigadas por ti desde ya, en este momento. O sea, qué grave es militar en el pecado oculto. Entonces Josué, mire lo que sucedió, qué dolor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero. O sea, el dinero no se quedó acá, era inmundo. El manto, el lingote de oro, sus hijos, los ciclos de plata, sus hijos y sus hijas. O sea, yo no puedo pensar el dolor tan grande que pueda experimentar un papá que tomó una decisión, y por esa decisión está pagando totalmente su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué dolor. O sea, qué final tan triste para una persona que simplemente quiso enriquecerse de una forma fácil, para una persona que simplemente quiso pues marcar una diferencia con su vecino. Bueno, yo quiero tener más que yo quiero de pronto, ¿por qué no comprar algunas cosas más adelante cuando haya la posibilidad de tener estos bienes, estos enseres? Y tomar atajos en la vida no te llevan a grandes cosas. Tomar atajos a través del pecado, estás dañando posiblemente tu futuro y el futuro de tu familia. O sea, qué dolor para estas familias. Entonces, la primera exhortación que yo quiero hacerte es: no seas tú el agente que contamine con el pecado a tu familia. No seas tú el agente que esté abriendo las puertas del mal hacia tu familia, esté trayendo todas las fuerzas del mal, esté abriendo puertas que vayan a dañar tu vida, que vayas a recibir tormento, que vayas a recibir daño espiritual, daño en tu genética espiritual, y por ende dañes toda tu familia. Es una primera exhortación que
no podría faltar en este momento. O sea, no podemos militar en el pecado oculto. Si en tu vida hoy hay un pecado oculto, necesitas confesarlo. Como dice nuestro versículo, el que lo confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. O sea, el que lo confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. Y es que se necesita, pues, no solamente confesarlo con la boca, se necesita un sentimiento de arrepentimiento dentro de tu corazón, o sea, algo que tú verdaderamente lo sientes y te estremece. No es remordimiento, es arrepentimiento. O sea, arrepentimiento es verdaderamente estás quebrantado porque sabes que lo hiciste mal, sabes que, o sea, lo vas a detestar y no quieres volverlo a hacer jamás en tu vida. Entonces, el Padre examina nuestros corazones y nos muestra también los pecados ocultos. Muchas veces tenemos pecados ocultos que no sabemos. Aún no lo sabemos. Muchas veces cometemos acciones que son pecado y nosotros no sabemos. Y por eso hay que pedirle revelación al Padre y al Espíritu Santo, para que nos abra los ojos espirituales y nos revelen dónde hay pecados ocultos en nuestra vida. Necesitamos pedir fortaleza. Señor, yo te pido que nos des fortaleza para que estos pecados ocultos sean revelados y nos des valentía para confesarlos, porque muchas veces no nos atrevemos a confesar esos pecados ocultos y seguimos viviendo en lo oculto y seguimos contagiando con radioactividad de pecado a nuestra familia. Necesitamos confesar, necesitamos cortar ese pecado oculto, necesitamos romper en nuestra vida esos hábitos que no le agradan a Dios, esas manifestaciones de la carne, la concupiscencia, o sea, toda esa fuerza del mal que es incontrolable por nuestra carne. El Señor puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene fruto suficiente para que tu vida sea una vida limpia de pecado. Realmente, cuando recibes a Cristo, cuando naces de nuevo, tú eres una persona nueva, con poder, con fruto suficiente para apartarte del pecado y para vivir una vida de rectitud. La palabra de Dios dice: mira que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y esa es la forma como debemos vivir nuestra vida, como conducir un vehículo. Cuando te quieres salir de la vía, enderezas un poco. Cuando te quieres salir para el otro lado, nuevamente tocas un poco el volante y el vehículo se dirige por toda la vida. Y así, cuando el pecado quiere tocar a la puerta de nuestra vida, por nuestra mente, por nuestros sentidos, tú simplemente das un toque. Muchas veces toca huir, como Josué, de la esposa José, de la esposa de Potifar. Realmente José fue un hombre muy valiente porque huyó de la presencia de la esposa de Potifar, que me imagino que era una mujer muy bella, siendo pues la segunda dama de la nación de Egipto. Y bueno, José no cayó en esa tentación en la que muchos caerían cuando se le presentase una oportunidad parecida. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Si usted mira la vida de Sansón fue una persona que quebrantó los mandamientos de Dios porque se juntó con las filisteas. Las faldas de las mujeres para él siempre fueron una puerta para él pecar, para él fallar, para él desobedecer, para él apartarse de los principios que el Señor les mandaba. O sea, tenemos que pedir en oración, o sea, que el Señor nos dé fuerzas para enfrentar todo pecado oculto, que nos dé una nueva capacidad de romper todos esos pecados que están dañando nuestra vida, que nos están atormentando y que están dañando nuestra misma salud. Vamos a orar pidiéndole al Señor que tome nuestra vida. Señor, queremos entregarte esta mañana, Señor, nuestra vida, Padre de los cielos. Yo te pido que tú, Padre, reveles a nuestra vida donde hay pecados ocultos. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos redargullas, Padre, que tú nos revuelvas nuestra mente, nuestra cabeza y nos digas en dónde estamos actuando mal, en dónde las cosas que hacemos no te agradan, amado Padre Celestial. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a todo varón, a toda mujer que está presente, a todo niño, joven que está presente escuchando este mensaje de parte tuya, Señor. Y yo te pido que tú les des fuerza suficiente para apartarse de todos los pecados ocultos, de toda concupiscencia de la carne, de toda fuerza del mal que ejerce sobre sus vidas, amado Padre Celestial. Entendemos que los pecados ocultos hay que confesarlos, y hoy, Señor, nos
arrodillamos delante de ti, Señor, para confesar nuestros pecados ocultos, para manifestarte nuestro arrepentimiento por toda cosa hecha, y queremos decirte que nos dé las fuerzas para romper ese pecado y no volver a caer más, Señor. Queremos limpiar nuestra familia, queremos limpiar nuestra genética, Señor. Queremos pedir tu misericordia, Señor, como dice el versículo estrella de hoy, Señor. El que se aparta hallará misericordia. Queremos recibir esa misericordia tuya, Señor. Queremos recibirla totalmente, Padre Santo. Señor Jesús, sé que tu sangre preciosa lava nuestros pecados. Señor Jesús, sé que tú limpias del pecado y tú nos haces acepto delante del Padre. Hoy, Señor, te entrego mi corazón y te pido que tomes el corazón de mis hermanos, Señor, y nos permitas ser limpios nuevamente. Queremos entregarte nuestra vida, queremos decirte que estamos arrepentidos por nuestros pecados, y queremos decirte que entres en nuestra vida como Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, porque solo tú limpias el corazón. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, porque tu sangre nos hace aceptos delante de Dios, porque por tu sangre, por recibirte como Señor y Salvador, hallamos gracia para salvación de nuestra vida y de nuestros pecados para vida eterna. Gracias, amado Padre Celestial. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendecimos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a tu Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, tu obra, Señor. Bendecimos todo lo que tú has hecho. Te pedimos y te oramos por esta sociedad actual, Señor, que camina en pecado, que se está dañando, Padre Santo. Te oramos por todos nuestros enfermos, por todos los necesitados, Señor. Te oramos, Padre, hoy pidiendo provisión para los necesitados en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, amado Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Padre. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.